¿Podría Charles Manson, una de las figuras más infames de la historia, haber sido más que solo un líder de culto manipulador? Algunos creen que su historia está entrelazada con uno de los capítulos más oscuros de la experimentación gubernamental en Estados Unidos, MK Ultra. Es una posibilidad escalofriante. Un hombre que orquestó asesinatos horrendos, moldeado potencialmente por el mismo programa clandestino diseñado para controlar mentes. Los años 60 fueron un delirio febril de caos, revolución y paranoia. Una década tambaleándose al borde de su propia cordura. Bajo la neblina de la contracultura y la rebelión, había sombras, secretos y conspiraciones. El apetito del gobierno por el control era profundo, y proyectos como MK Ultra, nacidos en el útero empapado de paranoia de la Guerra Fría, buscaban convertir la mente humana en un arma. El ascenso de Manson no fue solo una coincidencia. Se sintió como un guión retorcido escrito por manos invisibles, desarrollándose demasiado perfectamente en el caos de la época. ¿Era él el orquestador? ¿O fue orquestado? Antes de que Manson pusiera un pie en Haight-Ashbury, ya estaba siendo moldeado por fuerzas mucho más antiguas que los años 60. Pasó la mayor parte de su vida institucionalizado, desde reformatorios hasta prisiones federales. Y en los años 50 y 60, las prisiones eran más que simples celdas de detención, eran laboratorios. Durante años, el gobierno de Estados Unidos había estado realizando experimentos en prisioneros, probando LSD, condicionamiento psicológico y manipulación conductual bajo la apariencia de rehabilitación. Aunque no hay un rastro documental que vincule directamente a Manson con estos programas, su tiempo en prisión coincidió con los mismos años en que los operativos de MK Ultra realizaban experimentos de control mental en reclusos. Dentro, Manson se convirtió en un estudiante de la manipulación. Leyó manuales sobre persuasión psicológica. Aprendió hipnosis de otros presos. Entendió, mucho antes de tener seguidores, que las personas eran programables. Todo lo que necesitaban era la combinación adecuada de aislamiento, repetición y estados alterados de conciencia. Cuando finalmente fue liberado en 1967, no entró a Haight-Ashbury como un exconvicto sin rumbo. Entró como un hombre con un plan. En el corazón del distrito Haight-Ashbury de San Francisco, una meca del movimiento contracultural, tuvo lugar una extraña convergencia de ideales, drogas y experimentación. Era un mundo donde las líneas entre la rebelión y la investigación se desdibujaban, y Charles Manson caminaba por sus calles. La clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, fundada por el Dr. David E. Smith en 1967, se convirtió en un punto de encuentro para la población hippie de la ciudad. Ofrecía atención médica gratuita a la oleada de jóvenes que llegaban a San Francisco, pero sus actividades iban más allá del tratamiento médico. La clínica se convirtió en un punto focal para estudiar los efectos del LSD y otras drogas en el comportamiento humano. Un proyecto que atrajo a figuras como el Dr. Louis Jolion, Jolly West, un psiquiatra con vínculos comprobados con MK Ultra. West no era solo un doctor, era un hombre con un bisturí para la mente humana. Su investigación exploraba los alucinógenos como herramientas de manipulación, y su conexión con el programa MK Ultra respaldado por la CIA ha sido documentada en archivos desclasificados. A través de su trabajo en la clínica, West buscaba entender cómo drogas como el LSD podían influir en la mente humana, un objetivo que encajaba inquietantemente bien con los propios métodos de control de Manson. ¿Coincidencia? Tal vez. La conexión de Manson con estas figuras plantea preguntas incómodas. ¿Era la clínica simplemente un lugar donde sus seguidores buscaban ayuda, o era una puerta de entrada a experimentos más profundos? El personal de la clínica, consciente o no, proporcionó un entorno donde Manson y otros podían acceder a recursos, información y las mismas drogas que se volvieron fundamentales para su control sobre la familia. Pero quizás el elemento más desconcertante del ascenso de Manson fue la total ausencia de consecuencias bajo Roger Smith, su oficial de libertad condicional. En los papeles,
Manson era un criminal reincidente, recién salido de prisión, violando repetidamente los términos de su libertad condicional. Traficaba drogas, acumulaba armas y transportaba adolescentes a través de las fronteras estatales, acciones que deberían haberlo llevado de vuelta a prisión. Sin embargo, una y otra vez, Manson se escabullía. Sus arrestos terminaban en liberaciones rápidas. Sus violaciones de libertad condicional eran ignoradas. Era casi como si alguien estuviera asegurándose de su libertad, permitiéndole continuar su extraño experimento psicológico con la familia. ¿Fue esto simple incompetencia burocrática? ¿O algo más? Algunos han sugerido que Manson estaba siendo protegido, como informante, sujeto de prueba, o peón involuntario en un experimento más grande sobre control mental y caos social. Si MK Ultra fue el laboratorio, programas como Operación Chaos y COINTELPRO fueron las pruebas de campo. La obsesión de la CIA con el control se extendió más allá de las mentes individuales. Operación Chaos, dirigida por la CIA, se infiltró en grupos antibélicos, organizaciones de derechos civiles y movimientos contraculturales, buscando desestabilizarlos desde dentro. Usando vigilancia, informantes y guerra psicológica, el programa buscaba crear división y desconfianza entre los activistas. De manera similar, COINTELPRO, una iniciativa del FBI, atacó a grupos como los Panteras Negras y el movimiento indígena americano con campañas de desprestigio, documentos falsificados y manipulación psicológica. Estos programas no solo suprimieron opiniones, fueron experimentos de control psicológico masivo, diseñados para fracturar movimientos y manipular la percepción pública. Las técnicas de Manson para controlar a sus seguidores tenían similitudes inquietantes con los métodos explorados en los experimentos de MK Ultra. Usó aislamiento, uso repetido de drogas y condicionamiento psicológico para destruir identidades individuales y reemplazarlas con lealtad ciega. En Spahn Ranch, el escondite desértico de la familia, Manson sometió a sus seguidores a ciclos de viajes con LSD y rituales extraños, diseñados para reforzar su visión apocalíptica de Helter Skelter. Estos métodos recordaban inquietantemente las técnicas de reprogramación probadas bajo MK Ultra. Luego, el condicionamiento se volvió mortal. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson reunió a su familia y dio una orden escalofriante. Ahora es el momento de Helter Skelter. Envió a un grupo de seguidores, drogados con LSD y preparados para la violencia, a Cielo Drive, la casa de la actriz Sharon Tate. Lo que siguió fue caos y terror, como sacado de una pesadilla. Las víctimas fueron atacadas sin piedad, su hogar marcado con mensajes ominosos. La noche siguiente, la familia atacó de nuevo, asesinando brutalmente a los LaBianca. ¿Por qué? Manson les dijo a sus seguidores que era el comienzo de Helter Skelter, una profetizada guerra racial que lo dejaría en control del mundo. Pero incluso entre los líderes de cultos, la visión de Manson era particularmente retorcida. ¿Dónde aprendió a quebrar a las personas de esta manera? ¿Cómo supo que el LSD, combinado con la repetición y el aislamiento, podía borrar la identidad de una persona? Estas eran las mismas preguntas que MK Ultra intentó responder. ¿Podría ser que Manson, sin saberlo, fue influenciado por los programas diseñados para probar estas teorías? Y si es así, ¿fue este el resultado final de un experimento psicológico que se salió de control? La historia de Manson nos obliga a enfrentar verdades mayores sobre el poder, el control y el costo de la paranoia. Quizás nunca tengamos una respuesta, porque las respuestas fueron borradas. En 1973, en medio del creciente escrutinio sobre el abuso del poder gubernamental, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de casi todos los registros de MK Ultra. Miles de documentos, experimentos y nombres desaparecieron de la noche a la mañana, dejando solo fragmentos de una historia demasiado perturbadora para contarse por completo. Pero eso es solo lo que sabemos. La aterradora realidad es que MK Ultra no simplemente desapareció,
Sus métodos, guerra psicológica, desinformación, manipulación masiva, nunca dejaron de evolucionar. Si acaso, solo se volvieron más sofisticados. Manson fue solo un nombre, una historia, en una red mucho más grande de poder, engaño y control. La verdadera pregunta no es qué pasó entonces, es qué está pasando ahora. Y quizás lo más inquietante de todo, ¿qué sucede cuando dejamos de mirar?